Derivada de una función en un punto. Básicamente, ustedes tienen una gráfica de una función, x, f de x, y de esa función ustedes pueden tener una gráfica. Por ejemplo, supongamos que es una parábola. Fácil, ¿no? Fácil. Una parábola. Me corta aquí, aquí, ok. ¿Qué es la derivada de una función en un punto? Primero que nada es un número. Es un número. Y cuando digo un punto, ¿a qué me refiero? A un punto del eje X. Y ese punto es un número. Porque en el eje X, ¿qué hay? Números. Números representados con puntos. Entonces supongamos que aquí tenemos ese punto. Es un valor de X. Ese valor de X puede ser A. El valor A. Positivo si miran mi dibujo, ¿no? A es positivo ahí. Bueno, ¿qué es la derivada de una función en un punto? Bueno, todavía no lo voy a decir, pero si x vale a, acá hay un punto en la gráfica, ¿no? Y ese punto tiene dos coordenadas. La coordenada a y otra coordenada que la conseguimos así, ¿no? Siguiendo la horizontal. Acá está la otra coordenada, b. O sea, acá hay un punto AB. AB. Esta coordenada, ¿cómo se obtiene? Si esta es la gráfica de una función. Si esta es la gráfica de una función, hacemos f de A y nos va a dar B. ¿O no? Nos va a dar B. Porque esto es la gráfica de una función. F de A, si calculamos f de A, si sustituimos A en la función, nos da B. Bien, y tenemos este punto AB, que es un punto de la gráfica. Bueno, entonces, pasa lo siguiente. Se puede imaginar una tangente por ese punto, una tangente a la gráfica. ¿Con qué condición? La condición para que exista una tangente por ese punto es que la curva sea suave. Entonces, mira, ¿qué quiere decir, profesor, con que la curva sea suave? Bueno, digámoslo por lo contrario. La curva es suave si no es angulosa, si no tiene picos y, ¿no? Y es escabrosa y llena de... Si no es así, eso no es una curva suave, esto que dibujé acá, ¿verdad? Piensen en esto. Curva suave. Curva suave es cuando ustedes van en el auto por la carretera y es una curva suave, porque si no fuera suave, ustedes agarran un... Llega a haber un ángulo en la carretera y ustedes van 80 kilómetros por hora, ustedes saben lo que pasa, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace en la carretera? Se hacen con una curva suave, exactamente. Así que me están entendiendo, ¿no? Eso es una curva suave. Una curva suave es una curva en la que se pueden trazar tangentes. Y la tangente es básicamente una recta que va siguiendo la dirección de la curva en ese punto. O sea, yo no puedo hacer la tangente así. Yo no puedo hacer la tangente así, ¿por qué? Porque esa recta así vertical, que va así, no sigue la dirección de la curva. La recta que sigue la dirección de la curva es una recta que es más o menos así, ¿o no? Ahí, eso sería la tangente. Una recta que sigue la dirección de la curva. Porque efectivamente, en cada momento, la curva tiene una dirección que va cambiando, ¿no? Piensen en eso. Va cambiando la dirección. Bueno, pero en cada punto hay una dirección. Y en esa dirección que existe la tangente. Y ahora sí les puedo decir que es la derivada de una función en un punto. Es la pendiente de esa tangente. La pendiente de la tangente.
es la pendiente de la tangente en AB, ¿no? O sea, AB, ¿qué es? AB es el punto de tangencia de la tangente. Eso es AB. Y todos los puntos de la gráfica pueden servir como punto de tangencia de una tangente. Y entonces, en todos los puntos puedo decir que hay una tangente y que esa tangente tiene una pendiente. Tiene una pendiente. Y si tiene una pendiente, hay un número que se llama derivada, porque la derivada es la pendiente de esa tangente. Así que, si toda la curva es suave, en toda la curva yo puedo calcular la derivada, ¿o no? Por ejemplo, en este punto hay una tangente. Así que ahí, esta tangente tiene una pendiente. Así que en este punto, yo puedo calcular la derivada. De nuevo tengo sonido. Yo puedo calcular la derivada, ¿ok? ¿Está bien? Pregúntenme si no se entendió. Es la definición más simple posible. Es una definición, aparte es una definición gráfica. O sea, yo les muestro lo que es la derivada. Ahora, ¿se puede ver gráficamente la derivada? Bueno, ustedes saben, las pendientes que son derivadas, o las derivadas que son pendientes, son números. Pero los números, se pueden ver esos números de alguna manera por la posición de las tangentes. Si yo tengo una curva así, ¿no? Supongamos que es una gráfica de una función. Acá, por ejemplo, puedo imaginar que la tangente está así. Y si el eje está por acá, si el eje está por acá, esto es lo que se dice una pendiente negativa. Así que yo puedo ver que acá, en este valor de x, la derivada es negativa porque la pendiente de la tangente es negativa. Es eso, yo solo puedo ver ese valor gráficamente como la inclinación de la tangente. Así que, por ejemplo, acá, en este otro valor, x2, pongámosle, la tangente está en esta posición, pueden ver, entonces en esta posición la derivada, la pendiente es positiva. O sea, básicamente puedo ver gráficamente el valor de la derivada mirando las tangentes, si yo pudiera mirar las tangentes, o me las puedo imaginar por lo menos. Entonces, en toda esta zona yo puedo ver que la derivada es negativa, luego puedo ver que por acá la derivada, la tangente va a quedar horizontal y la derivada va a valer 0, porque una recta horizontal tiene pendiente 0, o sea, tiene derivada 0 ahí la función. Y luego la derivada va a ser positiva porque las tangentes, ¿verdad?, tienen inclinación positiva. La inclinación es la derivada. Y lo otro que puedo decirles es que, ¿cómo se calcula la derivada? O sea, ¿cómo se calcula la pendiente de esa tangente? Bueno, no voy a justificar todo. Solo voy a decir cómo se calcula. Se calcula así. Ustedes tienen una función f de x igual 2x cuadrado más 5x, por ejemplo, ahí está. Y existe una fórmula para calcular la derivada, que sería, primero, ¿cómo la llamamos, no? Supongamos que quiero calcular la derivada en x igual 3. Miren, voy a hacer más o menos lo que sería la gráfica de esta función. Esta función tiene raíz 0 y raíz menos 5 medios, o sea, menos 2,5. 0, menos 2,5, así que es cuadrática, así que es una parábola, tiene concavidad positiva. Puedo imaginar que el eje está a mitad de camino entre las dos raíces, o sea, menos 1,25. El vértice está por acá abajo, en alguna parte.
Pongámosle que el vértice está por ahí. No voy a ser preciso. No precisa ser preciso. Bien. Supongamos que esa es la gráfica y yo estoy diciendo cuál sería la pendiente de la tangente cuando x es igual a 3. Bueno, x igual a 3 sería más o menos por acá el 3. Y el punto al que le corresponde, ¿cuál sería el punto acá? ¿Cómo puedo hallar el punto? Si x es 3, bueno, voy a x es 3, hago f de 3. No dijimos que si tengo a, encuentro b haciendo f de a. Bueno, esto es f de 3. Hago f de 3, 2 por 3 al cuadrado, más 5 por 3. Y eso me da un número grandísimo. Es 9, 18 más 15, 33. 33. Pero como puedo tener otra escala acá, ni problema que puedo hacerme. 33, ¿ok? El punto 333. Ahí yo tengo una tangente. ¿Pueden imaginarla? ¿Pueden imaginar la tangente? ¿Ok? Esa sería la tangente, ¿verdad? Esta recta. Díganme, a ver, alguien que me diga, la pendiente de la tangente esa es la derivada en x igual a 3. Díganme si es positiva o negativa. Díganme si es positiva o negativa. Positiva. Ahí está, positiva. ¿Positiva a un número grande o positiva a un número mayor que 1? Sí, grande. Grande, No, ¿verdad? grande. Sí. Porque tiene una gran inclinación, puedo ver, ¿no? Bien, ahí está. Entonces, lo que tenemos que obtener en nuestro cálculo es un número positivo bastante grande, capaz que de 2 cifras. Y va a ser la pendiente de esta tangente. ¿Cómo se encuentra ese valor? Ok, entonces, lo que tenemos como herramienta es la definición, pues yo no enseñé más nada, no puedo. Se terminó el curso. Bien, lo que tenemos como herramienta es esto. Tampoco podía saturarlos con más temas, no sé si me explico, no se puede. Es que la derivada, o sea, la pendiente de esa tangente va a ser el límite con x tendiendo a 3 de f de x menos f de 3 sobre x menos 3. ¿Qué estoy aplicando? Estoy aplicando esta definición. La derivada, o sea, la pendiente de la tangente es igual al límite con x tendiendo a, si el valor es a, de f de x menos f de a sobre x menos a. Esto sería como se podría decir, la fórmula para encontrar la pendiente de la tangente. Y a esa pendiente la vamos a llamar f' de a, o sea, la derivada de la función cuando x vale a. O sea que a esto lo llamaríamos f' de 3, la derivada de la función cuando x es 3. La derivada de la función cuando x es 3 es la pendiente de esta tangente. ¿Y cómo la calculo? Haciendo este límite. ¿Ok? Ahora, fíjense que hay algunas cosas que debería sustituir. Esto va a quedar igual siempre, esto acá abajo. Pero f de x lo tengo que cambiar por algo. Y lo cambio por esto. F de x es esto. Y f de 3, en esta fórmula, lo tengo que cambiar por esto. Pero ya lo calculé, esto era 33. O sea, f de 3 es 33. Ya lo había calculado. Entonces, ¿qué hace? Límite con x tendiendo a 3 de esto, es f de x. 2x al cuadrado más 5x menos 33, que es f de 3, sobre x menos 3. ¿Bien? O sea que nosotros calculamos la derivada, o sea, la pendiente de la tangente, con un límite. No es un límite
complicado. No. Y lo más importante, es siempre el mismo tipo de límite. Es siempre el mismo tipo de límite. ¿Cuál es el tipo de Acá le puso el límite? cubo. ¿Es por algo? ¿Cómo? Acá puso el cubo, 2x al cubo. ¿Es por algo? No, cuadrado, cuadrado. Está mal hecho eso. Ah, está. Gracias. Ah. Cuadrado. Bien. Es siempre el mismo tipo de límite. ¿Cuál es? Ya me iba a dar cuenta, pero así es más rápido. Siempre algún errorcito se me puede escapar. Sí, claro. El límite. El límite, cuando ustedes plantean el límite, siempre es un 0/0. O sea, una indeterminación de dividir un infinitésimo por un infinitésimo. Entonces, una manera de asegurarse que ustedes plantearon bien el límite es verificar que es un 0/0. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo verificamos? Bueno, si es un 0/0, el 3 va a ser una raíz arriba y una raíz abajo. Abajo ni miro. 3 menos 3 es 0. Esto tiende a 0. Abajo está clarísimo, ¿no? La única duda es arriba, porque puede haber calculado mal este 33 o no. Este 33 capaz que lo calculé mal. Y para eso uso el esquema Ruffini. Siempre uso el esquema Ruffini. Lo bajo por 3, 2 por 3, 6, 11 por 3, 33. Y bárbaro. Efectivamente, esto también tiende a 0, es un 0/0, es una indeterminación de 2 infinitesimos, y esta indeterminación siempre se resuelve de la misma manera también, descomponiendo el polinomio de arriba, porque el de abajo no tiene caso, ya está. El polinomio de arriba, descompongo, y ¿dónde lo tengo descompuesto ya? Porque yo ya lo tengo descompuesto. El de abajo lo dejo igual, pero el de arriba yo ya lo tengo descompuesto. Pueden ver dónde, ¿no? Acá. Esto es una división. El esquema Ruffini es una división. X menos 3 por 2x más 11. ¿Ahí está? Por decir, esto es matar, no sé si se puede decir, porque esto es realizar dos cosas en una, ¿no? Realizar dos cosas en una. Esa sí es la manera de decirlo. Entonces este polinomio de arriba queda escrito como x menos 3 por 2x menos 11, más 11, perdón, a lo cual puedo simplificar, y cuando simplifico ya no hay más indeterminación, y puedo calcular el límite. Si x tiende a 3, esto es 2, esto tiende a 2 por 3, 6, más 11, 17. Y ese número que conseguí acá es f' de 3, si quieren lo pueden usar la denominación, pero esta es la derivada de la función en x igual 3. O sea, es la pendiente de esta tangente. Esta tangente tiene pendiente 17. Claro, una pendiente positiva bastante impresionante, ¿no? 17. Que me va a dar un ángulo grande acá abajo. Un ángulo grande. Pero yo no trabajé con el ángulo en los ejemplos que puse. No quiero meterlos en más líos de los necesarios. Así que ahí terminaría el trabajo de hallar una pendiente de una tangente cualquiera. O sea, la derivada de una función en un punto cualquiera. ¿Qué puede cambiar? Puede cambiar la función y puede cambiar el punto donde yo pido la derivada. O sea, estos son los dos datos. La función y en qué punto pido la derivada. Y lo que se necesita es que el alumno entienda que lo que está hallando es la pendiente de una tangente. Y nada más. Eso es lo que se necesita. Pregunta, en este momento yo no tengo los ejercicios acá, pero ¿hay que graficar en los que usted mandó? No pedí ningún gráfico tampoco, pero Ah, si vos graficás, para tu entendimiento será mejor. bien, O sea, no tenés por qué ponerlo en la respuesta que me envías, ¿me explico? sí, Pero como podés ver, darse una idea ayuda. bien.
Bueno, lo otro, En sí. uno de los pendientes, en uno de los ejercicios da la pendiente también, ¿no? Ahí va. Ese tipo de ejercicio es un poquito más complicado porque tiene un manejo abstracto, un poco más abstracto que el de este tipo de ejercicios, que es directo. O sea, este es un ejercicio directo, donde vos tenés que hallar la derivada. El ejercicio indirecto o inverso es el ejercicio donde yo te doy la derivada. Yo te doy la pendiente. ¿Ok? Y me tenés que decir cuál es el punto. ¿Saben qué? Lo que voy a hacer es hacer el proceso inverso con este mismo ejercicio. Y voy a decir, bueno, supongamos que tengo esta función y que te doy la pendiente. ¿Vos qué tenés que hallarme? Tenés que hallarme este punto. El punto donde toca la tangente, el punto de tangencia. ¿Ok? Ese sería el ejercicio inverso. Pero antes, vamos a aclarar aún más el asunto este. Bueno, me quedan unos minutos de esta etapa. Esta recta se puede escribir su ecuación. ¿Por qué? Porque vos sabés dos cosas de esta recta. Sabés que pasa por el punto 3,33 y sabés que tiene pendiente 17. Y existe una fórmula que deberían haber aprendido en quinto, en cuarto o en tercero, por lo menos, no sé, en alguno de esos años, pero no importa, que sería básicamente que la fórmula de una recta es así. Igual la pendiente por x menos la primera coordenada. O sea, A sería, ¿no? Porque nosotros estábamos trabajando con un punto AB. X menos la primera coordenada del punto por donde pasa, más la segunda coordenada del punto por la que pasa. Así se escribe. Así de fácil. Entonces yo tengo estos tres datos y los meto acá. Entonces la tangente va a tener esta ecuación. La pendiente, 17. X menos la primera coordenada del punto, 3. X menos 3. Y más la segunda coordenada del punto, que es 33. Y entonces me queda, puedo desarrollar un poquito, me queda ahí igual 17x, menos 3 por 17 es menos 51, menos 51 más 33, puede ser que sea menos 18, creo que es menos 18. Sí, es menos 18. Y bueno, y ahí está escrita la ecuación de la tangente, hasta tienen la ecuación de la tangente. No cabe duda de que se puede conseguir muchas cosas con esta fórmula, ¿no? Ahora, jamás podríamos haber resuelto esta situación sin saber cálculo de límites. Nosotros no podemos pasar a entender la derivada o a trabajar con derivada sin entender primero cálculo de límites, porque todo empieza por el cálculo de límites. Bien, y entonces ahí podemos ver que podemos conseguir la ecuación de la tangente. ¿Para qué le sirve a un físico esto? Bueno, imagínense que un planeta se mueve por una curva, que es la órbita. ¿Ok? Y una órbita es una curva suave. Y una curva suave tiene tangentes. Entonces, si yo uso esta matemática, puedo calcular lo que se llama la velocidad del planeta en cada punto de su órbita, que es la velocidad tangencial. ¿Y qué es eso? Es la derivada de su órbita. ¿Qué dije? Que voy a hacer el camino inverso, porque lo que ustedes vieron en los ejemplos, los 5 ejemplos que di, es el camino directo, que es el que acabo de hacer, y el camino inverso. ¿Cómo es el camino inverso? Bueno, ustedes tienen la función era esta. F de x
igual 2x cuadrado más 5x. ¿Ok? Esa era la función. Y ahora ustedes no saben cuánto era x. X era 3, ¿se acuerdan? Pero no saben. Ahora no lo saben, tampoco saben que fx es 33. O sea, no saben que 3 y 33 son las coordenadas del punto. De la gráfica donde ustedes van a tener una tangente y esa tangente va a tener una pendiente que sí la saben. La pendiente de la tangente es la derivada en una x que no saben cuál es, que sería 17. Ustedes saben que la pendiente de la tangente es 17. ¿Ok? Eso es lo que le dice el ejercicio. Sería un poco más difícil que el anterior, claro. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el misterio? Ustedes no conocen ni A ni B. Y lo que les pide el ejercicio seguramente es que, por ejemplo, que digan, ¿cuál es la ecuación de la tangente si la tangente tiene pendiente de 17? Es una tangente a la gráfica de esta función. Ah, pero para yo poder decirte cuál es la ecuación, no me alcanza con que me digas la pendiente. Necesitaría saber por qué punto pasa o por algún punto por el que pase. El único que se me ocurre es justamente el punto de tangencia. ¿Dónde toca la tangente a la función, a la gráfica de la función? ¿Cómo lo averiguo? Ese es el asunto. ¿Cómo averiguo eso? Bueno, pero ¿cómo hallaba yo la derivada? La hallaba con un límite. Voy a suponer que x vale a. No sé cuánto es a, pero x vale a. Y b es f de a. Así que todo con a. Hago todo con a. Y después averiguo cuánto es a. Si yo quisiera calcular la derivada, haría así. El límite con x tendiendo ¿a qué? No sé, a a. Con x tendiendo a de f de x menos f de a sobre x menos a. O sea, prácticamente lo que escribí fue la fórmula. Pero por lo menos sé que la fórmula me tiene que dar la derivada, 17. Eso es todo. Tengo que poner este 17 acá, porque este límite me tiene que dar 17. Ahora, ¿cuántas incógnitas hay acá? Miren, en esto. ¿Cuál es la incógnita acá? ¿Se dan cuenta cuál es la incógnita? A. Exacto. La incógnita es A. Ese es el asunto. Que tienen una sola incógnita. Y si alguna vez se pusieron a pensar un poco en esto, para encontrar una incógnita necesitas solamente un dato. ¿Y cuántos datos tenés? Bueno, justo lo que necesitan. Tenés un dato. Con un dato despejás una incógnita. Ahora vamos a intentarlo entonces. F de X lo puedo cambiar por algo. F de X es esto. ¿Y F de A? Bueno, cuando X es A, en lugar de X pongo A. F de A es 2 por A al cuadrado más 5 por A. Y listo. Parece hasta una broma, pero no es. Entonces acá voy a poner esto, y acá donde dice F de A voy a poner esto, que es lo mismo pero con A. Así que no parece que estuviera adelantando mucho por ahora. Pongo 2x al cuadrado más 5x y pongo, y ahí no me tengo que equivocar. Si yo resto esto, ojo ahí, si yo resto, lo estoy restando, ¿no? F de A lo estoy restando. Tengo que restar cada cosa, cada término. Resto este, menos 2 al cuadrado, y resto este otro. O sea que escribo menos 5a. Ojo ahí, ¿no? Ojo en ese detalle. Sobre, y lo otro sigue igual, x menos a. Ahora, pueden revisar de esta manera si hicieron bien. Acá dice 2x al cuadrado, acá tiene que decir menos 2 al cuadrado. O sea, opuesto, pero con a.
Acá dice 5x, entonces acá dice menos 5a. Si acá, por ejemplo, dijera menos 4x, acá debería decir más 4a. O sea, es la manera primera de verlo, ¿no? Conviene verlo. Ahora, esto sigo sabiendo yo que tiene que dar 17 y que mi incógnita es A. Quiero encontrar A. Ahora, este límite no tenía que ser un 0 sobre 0, una indeterminación. 0 sobre 0, ¿ok? Vamos a verificar que sea un 0 sobre 0. Si x tiende a A, acá me queda 2a al cuadrado y se va con menos 2 al cuadrado. Y esto tiende a 5a, que se va a ir con menos 5a. Se cancela todo si x tiende a A, ya que esto tiende a 0. Y esto por supuesto que tiende a 0. Sí, 0 sobre 0, voy bien. Hice 2 revisiones, ¿se dieron cuenta? 2 veces revisé lo mismo, 2 veces. De 2 maneras distintas. Ahora, esquema de Ruffini, ¿ven? Le tengo que aplicar a esto le tengo que aplicar el esquema de Ruffini porque la idea es que para resolver un 0 sobre 0 tengo que descomponer el polinomio de abajo. No tiene caso, tengo que descomponer el polinomio de arriba. Pero acá cuidado, ¿cuáles son las constantes? 2 para el x cuadrado, 5 para el x. Y todo esto de acá es un número, porque no tiene ninguna x, ¿verdad? Así que todo esto de acá es el término independiente. Todo. Menos 2a cuadrado menos 5a es el término independiente. Lo pongo bien separadito para que se vea. Y lo voy a bajar por a. Evidente, ¿no? Es la raíz que conozco. Si yo sustituyo a, esto me da 0. Es la raíz que conozco. ¿Qué me tiene que dar? Me tiene que dar 0 acá. Otra tercera verificación que hago de lo que hice. O sea, esto más verificado no puede estar en la medida que avanzo. 2. 2 por A, 2A. 2A más 5, 2A más 5. Ahora, 2A más 5 por A es A por 2A, 2A cuadrado. A por 5, 5A. Y acá verifico de nuevo. Cuarta verificación. Cuarta. Tienen que quedar opuestos. Si acá decía menos 2a cuadrado, acá dice 2a cuadrado. Si acá dice menos 5a, acá dice 5a. Pero tiene que quedar opuesto porque hice todo bien acá. Porque si esto de acá abajo me queda mal, yo nunca voy a encontrar a. Tengo que llegar de manera legal a ese resultado, no forzada. Y entonces me va a dar 0. Y ahora sí puedo usar esta descomposición. ¿Cómo me queda el polinomio de arriba? Me queda así. Esto es igual al límite con x tendiendo a A de x menos a por 2x. Pueden ver que es de primer grado porque tiene 2 términos. 2x, este va con el x y este es todo independiente. Más 2a más 5. 2x, entonces es, el polinomio de arriba queda esto por esto. X menos a por 2x más 2a más 5 sobre x menos a. Bueno, ahora sí puedo levantar la indeterminación y calcular el límite. Con x tendiendo a A, esto me da 2a más 2a más 5. Simplificando, 4a más 5. Todo esto lo hice sin usar ningún dato. ¿Se puede ver? Solo usé la fórmula y el dato de la función, por supuesto. Usé la fórmula y le apliqué la fórmula a la función. Nada más. Y llegué a esto. A esto. Pero, ¿qué me decía el problema? Que la derivada, o sea, el resultado de este límite, tenía que ser 17.
Bueno, esto tiene que ser igual a 17. Y ahí voy a despejar A. 4A es igual a 17 menos 5, que es 12. 4A es igual a 12. Entonces A es igual a 3. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de este 3? Este 3 es el valor que debería tener A en el punto de tangencia. O sea, X es igual a 3. Y si yo estoy haciendo el camino inverso, yo todavía no sé cuánto es B, pero ya sé cuánto es A. A es 3. Me falta la otra coordenada del punto. Bueno, pero eso es fácil porque tengo la función. Este es el punto de tangencia, así que está en la gráfica. Así que puedo calcular este otro B haciendo f de 3. F de 3 es 2 por 3 al cuadrado más 5 por 3. Y eso, ya es cuento viejo, me tiene que dar 33. ¿Qué acabo de encontrar? El punto de tangencia. ¿Cómo lo encontré? Porque sabía la pendiente. Sabía la pendiente de la tangente y encontré el punto de tangencia. Y antes hice lo contrario. Tenía el punto de tangencia y encontré la pendiente. Ahora tengo la pendiente y encuentro el punto de tangencia. En los dos casos puedo escribir la ecuación de la tangente. La ecuación de la tangente la obtengo de esta manera. Porque conozco la pendiente y porque conozco el punto de tangencia. O sea que ahora finalmente puedo volver a escribir la ecuación de la tangente, que era igual la pendiente por x menos la primera coordenada, que es la coordenada de x, más la segunda coordenada, que era 33. Y de nuevo me va a quedar igual 17x menos 18. ¿Vieron que son caminos inversos? O sea, la historia es así. Acá ustedes tienen x y encuentran f de x, y luego con esos datos, en la primera etapa, ¿no? Primera grabación que hicimos, con esos datos llegan a la pendiente, que era 17. ¿Cómo pasan de acá a acá? Usando la función 2x al cuadrado más 5x. ¿Qué hicimos ahora? Teníamos esto, y usando la función, para el otro lado, encontramos el punto de tangencia. Viaje de ida y vuelta. Eso es lo único que les enseñé a trabajar. Y en los dos casos pueden escribir la ecuación de la tangente. ¿Ok?